Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos Muy bien, días. entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema de hoy, sentido contextual en la comprensión lectora, y específicamente vamos a ir viendo sinonimia y antonimia contextuales, significado denotativo y connotativo. Pues bien, sentido contextual. Consiste en determinar el significado de una palabra o expresión en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra cabo podría, dado sus bastantes significados, entenderse de varias formas. Y esas formas las tenemos en el diccionario. Por ejemplo, significados de esta palabra cabo. Primera acepción, extremo o punta de un objeto. Y ustedes están viendo una imagen, ¿no? En la parte baja. Un segundo significado de la palabra cabo, punta de tierra que penetra en el mar. Ven también ustedes la gráfica y seguramente lo han estudiado, ¿no? En parte de geografía. Y una tercera acepción, tercer significado de cabo, lo vemos en el tercer punto, miembro del ejército de categoría superior a la de soldado. Entonces, estos tres significados son los que nosotros tenemos, ¿no? Respecto a cabo, pero no necesariamente los tres los tenemos posicionados, ¿no? Aprendidos en nuestra mente, porque generalmente ocurre que de una palabra tenemos mayor uso, mayor cotidianidad, el uso de un significado, porque de repente ese significado es más común. Entonces es más cotidiano, más conocido y más aprendido. Y a mí me parece que en relación a esta palabra cabo, podría ser el significado 3 el que ustedes tengan más posicionado o inclusive el significado 2. Pero estoy casi segura que el significado 1 no lo tienen la mayoría, ¿no? Y esto es normal por la situación que les digo, ¿no? Es decir, hacemos más conocido un significado en la medida del uso, la cotidianidad, la práctica. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Por favor, fíjense acá en el ejemplo, pese a la estrategia acordada el día anterior y a la táctica seguida durante toda la guerra, el cabo desobedeció a su capitán, lo cual fue muy negativo para su brigada. Entonces, nos dice, en ese contexto, el significado de cabo, acá, este significado de cabo, ¿con qué se corresponde? ¿Con qué significado? ¿Con el 1, con el 2 o con el 3? Con el Con tercero. el 3. Con el 3, ¿no es cierto? Con el 3. Y se corresponde con el 3, ¿por qué? Por el contexto donde está ubicado. Porque nos hablan de capitán, nos hablan de táctica, nos hablan de la guerra y bueno, en el desarrollo del fragmento se ubica en función de este significado 3. Ahora, generalmente, como digo, podría ser que la mayoría de ustedes haya manejado el significado de cabo vinculado a su significado real, pero podría ocurrir también, ¿no? Que ustedes comiencen a leer un texto como este, ¿no? Y posiblemente nunca han escuchado, nunca de repente han tenido contacto con esta palabra, la desconocen, ¿no? Nosotros aprendemos en función de las lecturas que hemos tenido, entonces podría ser que de repente no. Suponiendo que ocurriera eso, ¿no? Nosotros, sin saber el significado de lo que es cabo, de todas maneras, entendiendo todo lo que nos dice antes y todo lo que nos dice después de la palabra, podríamos deducir
a cuál de los significados se corresponde, ¿no? Entonces, de eso se trata el sentido contextual. El sentido contextual tenemos que entenderlo como una inferencia, como una deducción. Es como si nos preguntaran qué significa la palabra cabo, ¿no? En ese contexto donde está ubicado. Teniendo en cuenta que cabo, bueno, como hemos visto, tiene 3 acepciones. Entonces, más allá de que conozca yo el significado de cabo o no, escúchenme bien, yo puedo inferir el significado. ¿Por qué? Porque he comprendido perfectamente todo lo que está antes de cabo y todo lo que está después, que lo he puesto en rojo. Entonces, comprendiendo el marco, puedo deducir, puedo inferir lo que significa la palabra. Y efectivamente, siguiendo con el ejemplo, el significado de cabo se corresponde, como bien dijeron, como miembro del ejército de categoría superior a la de soldado, ¿no? Es decir, el significado número 3. Muy bien. Ahora, ya vimos lo que es significado de contexto, ¿no? Acabamos de ver significado de contexto, es decir, la palabra adquiere un significado dependiendo del contexto donde está ubicado porque se va a inferir ese significado. Ahora pasamos a lo siguiente, sinonimia contextual. La sinonimia contextual consiste en la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y otra metatextual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Ejemplo, hacer una introducción a la filosofía no es tarea fácil, como tampoco es fácil hacer una introducción que sea comprensiva cualquier saber. Pero el caso de la filosofía puede considerarse particularmente borroso, ¿no? Porque la filosofía como disciplina consolidada no existe. Entonces, en este marco, ¿no? En este marco, borroso, ¿no? Borroso implica, ¿no? Ya me he ido a la siguiente diapositiva. Borroso, en este caso, implica ¿qué cosa? Borroso implica algo, pues, que no está muy claro, ¿no? O sea, eso es lo que significa borroso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando en las preguntas se nos refiera a hallar la sinonimia contextual, lo primerito que tengo que hacer es el paso que hemos visto al inicio. Es decir, ubico la palabra, en este caso borroso, en el contexto donde está ubicado y bueno, borroso adquiere la palabra un poco, ¿no? De complejo, intrincado, ¿no? En este contexto donde está ubicado. Entonces, me dicen hallar un sinónimo a ese significado. Por eso un sinónimo podría ser difícil. Entonces, repito, sinonimia contextual. Ubico la palabra, le doy el significado de contexto y seguidamente ¿Profesora? sí, lo que pasa es que estaba pasando un avión y hace un sonido horrible. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, profesora, se Hola. escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, les decía, sinonimia contextual. Para hallar la sinonimia contextual, en primer lugar, nosotros tenemos que ubicar la palabra, en este caso es borroso, ¿no? Y asignarle el significado de contexto, ¿no? Es decir, inferir el significado que tiene acá sería pues algo complejo, algo intrincado. Muy bien, y luego
nos están pidiendo ahí el sinónimo. Bueno, voy a ver las alternativas, porque vamos a tener siempre alternativas. Y, por ejemplo, ¿no? Podría ser, teniendo en cuenta las palabras que les acabo de decir, complejo, intrincado, bueno, podría ser difícil. Y tenemos, obviamente, más sinónimos, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo. Me refiero al proceso. Y quiero enfatizar lo siguiente porque la mayoría no sigue el proceso y se equivoca en estas preguntas que son sencillas. ¿Qué es lo que hacen? Miran borroso, ¿no? Y inmediatamente le asignamos, ¿no? El significado que tenemos en nuestra mente y buscamos el sinónimo y marcamos. Y ese no es el proceso, porque no les están pidiendo un significado de diccionario expreso o primordial, sino les están pidiendo un significado, en este caso una sinonimia de contexto. Entonces, primero me ubico en la palabra, entiendo qué significa la palabra y luego busco su sinónimo, ¿no? Que pueden ser muchos, pero nosotros tenemos ahí alternativas. Entonces, ese es el proceso correcto. Muy bien, vamos a ver antonimia contextual. La antonimia contextual consiste en relacionar semánticamente por contraste la palabra que aparece en el texto con otra. Obviamente es lo contrario a lo anterior. Aunque el barco Ascensión consiguió llegar a la costa occidental de la India, logró llegar, se hundió por culpa del cabezota y engreído patrón, que hizo encallar el barco por no atender las advertencias locales sobre la falta de calado. Entonces nos dice el antónimo contextual de encallar. Primero tenemos que ubicar encallar, darle el significado connotativo, ¿no? Hizo en este caso, ¿no? Parar, ¿no? Encallar, porque tiene que ver con parar, hundirse el barco por no atender las advertencias. Si yo ya encuentro el significado, me voy seguidamente al antónimo, ¿no? Y fíjense acá calza. Encallar implica, pues, es decir, fíjense lo que nos decía al inicio el ejemplo. El barco avanzaba, estaba avanzando hacia la India, ¿no? Se hundió luego, ¿no? Por culpa del cabezota que hizo encallar. Es decir, ya no avanza, sino encalló. ¿Qué significa? Encalló, parar. Y luego, obviamente, de repente, probablemente hundirse, pero parar. Como nos piden antónimo, el antónimo de parar, avanzar. Entonces, se dan cuenta del proceso. Primero me ubico siempre en el fragmento, chicos. Y les reitero mucho esto porque generalmente se saltan esto. Ven la palabrita en negrita, creen que es el significado que tienen en su cabeza y como en las alternativas ponen distractores, uy, dicen esta es. Y ya hay una o dos palabras o dos ejercicios que están errados. Entonces, hay que hacer el procedimiento como se tiene que hacer. Tenemos que ir al fragmento, ubicar la palabra y leer todo ese fragmento, esa oración, ese párrafo, porque primero tenemos que deducir lo que significa la palabra en ese contexto. Luego voy a lo que me pide la pregunta, sinónimo o antónimo. Si hacen ese proceso, van a tener obviamente éxito. Ahora, tenemos significados denotativo y connotativo. Las palabras que se utilizan en un entramado textual, en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón, es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de Benjamín refiere a un hombre masculino, especialmente al nombre menor de los 12 hijos de Jacob. Este significado es el denotativo. Sin embargo, en tanto que una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas,
que se circunscriben a lo aceptado socialmente. Continuando con el ejemplo, Benjamín puede aludir al último hijo de la familia. Así, este posible significado es el connotativo. Pues bien, en resumen, ¿qué significa denotativo y connotativo? Toda palabra tiene significado denotativo y puede tener connotativo. ¿Cuál es el significado denotativo? Es el que es un significado descriptivo, lo que nos dice qué es la palabra. En otras palabras, es la que deviene inmediatamente de un significado de diccionario, ¿no? Y lo connotativo es el significado textual, el significado que adquiere la palabra en el contexto donde está ubicado. Entonces, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, la palabra rojo tiene su significado denotativo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál será el significado denotativo de rojo? Uno de los 3 colores principales. Lo esencial, que está bien lo que me dices, pero ¿qué es lo básico? ¿Qué es rojo? Lo acabas de Un decir, color. pero ¿Un más color? un color. Eso. Busquen en el diccionario qué es rojo, va a estar seguramente más elaborado, más ordenado, pero es un color. Eso es un significado denotativo. Es algo descriptivo que nos dice que es. Significado denotativo de la palabra rojo es un color. Significado connotativo de la palabra rojo puede significar amor, puede significar pasión, puede significar muerte, puede significar izquierdista, puede significar infierno y un largo, etcétera. ¿Y cuál entonces de todas esas palabras va a ser? Va a depender de qué? Del contexto. ¿Están siguiendo, chicos? Significado denotativo, lo que hemos aprendido, con eso tenemos que aprender siempre, significado del diccionario, qué es lo que es. Sí, por eso dice ahí en la diapositiva que acabo de leer, el significado denotativo es descriptivo, nos dice qué es. Cuando ustedes estén en las preguntas de un texto, generalmente no les van a pedir a ustedes el significado denotativo. Seguramente en la práctica de ahora sí, pero en adelante el denotativo generalmente no se pide, porque el denotativo es significado de diccionario. Generalmente les van a pedir el significado connotativo, el significado contextual. Lo connotativo es exactamente lo mismo que hemos visto al principio con la palabra cabo. Teníamos que determinar cuál era el significado contextual, el significado connotativo de cabo. Y eso lo podíamos deducir dependiendo del fragmento donde estaba ubicada la palabra. ¿Listo? Entonces, significado connotativo, chicos, tienen que darse el trabajo de volver a leer ese párrafo, esa oración donde está la palabra en negrita, para que resuelvan bien. Generalmente, vuelvo a decir, ven la palabra opaco, opaco significa tal cosa, inmediatamente buscan abajo sinónimo, antónimo, lo marcan y va a estar mal, porque no les están pidiendo el significado denotativo, sino el significado contextual. Y encima de eso les piden sinonimia o antonimia. Entonces hay que estar en ese sentido muy, pero muy atentos. Muy bien, vamos a continuación a hacer un ejercicio de lo que se ha explicado. Ahí están las palabras en negrita, leemos y luego pongo las preguntas. Adelante, chicos.
A ver, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta 1? El Querer, significado connotativo de adorar es muy bien A. Querer. Querer. En la pregunta 2, ¿cuál es el significado connotativo de rezar? expresar, Muy bien. Alternativa C, expresar. Para que podamos hallar la palabra exacta, tenemos que estar muy atentos, releer, como les digo, el párrafo, la oración, el fragmento, ¿no? Darnos cuenta y luego recién ir en este caso solamente les piden significado connotativo, ¿no? Seguramente van a haber preguntas más adelante en la separata, sinonimia contextual, ¿no? Antonimia contextual, y vamos a hacer igualito hasta acá, solamente que luego de ubicar el significado, vamos a determinar otra palabra sinónima o un antónimo. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio con el texto en inglés, hacemos lo propio. Adelante, chicos. Profesora, ¿podría volver al texto, por favor? Muy bien, ¿cuáles serían las respuestas para este caso? Pregunta bajo, 1. Ok. Barco para la pregunta 1 y dado para la pregunta número 2. Ok, vámonos rápidamente a la separata con ejercicios ya de texto para continuar. Un momento, mientras subo la diapositiva, vayan leyendo ya.
Ay, nuevamente, acá está. Muy bien. Entonces estamos ya en la separata número 4. Por favor, vamos leyendo el texto 1, les pedí, y vamos respondiendo las 3 primeras preguntas que tenemos para el texto 1. Adelante, chicos. Muy bien, vemos entonces la resolución de la primera pregunta. Nos dice, en este caso, el verbo observar se conceptualiza como C. C de muy casa. bien. Alternativa C. Estudiar con atención y cuidar algo. En este caso, efectivamente, el verbo observar se refiere al estudio.
que los científicos han llevado a cabo en un amplio número de especies animales, lo cual pues es un estudio, bueno, muy sesudo, muy cuidadoso del comportamiento homosexual. Pregunta número 2. El sentido contextual de desafiar es... De dato. ¿Dado? Muy bien, dado. Oponerse a un punto de vista. Y es que desafiar significa, en este caso, oponerse a las explicaciones convencionales sobre la reproducción. Muy bien, pregunta número 3. ¿Cuál es el sentido del verbo dirigir? Enano. Muy bien, enano. Centrar la atención. Y es que el verbo dirigir hace referencia a que la atención de unos organismos se coloca en otros organismos, en este caso del mismo sexo, ¿no? Llamar la atención, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora, fíjense, a sinonimia contextual. Tenemos el texto 2 y las 3 preguntas en adelante. Vamos leyendo, chicos. Chicos, una consulta. En estos momentos es intermedio, me he confundido con la otra aula. Creo que es a las 11. A las 11, ¿no? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Me he confundido acá con el aula. Listo, seguimos. Perfecto, me confundí. Muy bien, vamos viendo entonces la primera pregunta. El término clave se puede reemplazar por... A. Muy bien. A, importante. Y es que en este caso significa pues que la vitamina C
es necesaria para el apoyo del sistema inmunitario. En la pregunta 2, el sinónimo contextual de espolear es... Activar. Avión. Muy bien, alternativa A, activar. Y es que en dicho contexto, la vitamina C estimula o activa a que las células inmunitarias combatan justamente las infecciones. Por eso es A. En la pregunta número 3, el término pernicioso tiene como sinónimo contextual a... Nocivo. Barco. Muy bien, barco, nocivo. Y es que en este contexto, el término pernicioso significa que los efectos del sol pueden hacer daño. Fíjense que a veces el significado de contexto coincide con el significado denotativo, ¿no? Porque pernicioso significa dañino, ¿no es cierto? Sin embargo, nos piden el término, tiene como sinónimo contextual, o sea, nos hablan de contexto igualmente. Bueno, coincide en este caso con su significado que deviene de diccionario y por lo tanto el sinónimo sería nocivo, ¿no? En algunos casos, cuando les pidan significado de contexto, en algunos casos ustedes se van a dar cuenta que, uy, pero esto coincide con el significado denotativo. A veces podría ocurrir eso. Generalmente Profesora, no. Sí, profesora, creo que esto es porque depende del término espolear. Si no supiésemos qué es claro, espolear, claro, podría ser activar o desactivar incluso. claro, claro. Es justamente por el verbo que están empleando y porque acá la pregunta no es solamente el significado contextual, sino ya les ponen sinónimo, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien, vamos a pasar entonces a antonimia contextual. Hacemos lo propio, leemos texto 3 y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos entonces la primera pregunta. Nos dice, el antónimo contextual de lógico es... Enano. Muy bien, enano, absurdo. Y es que los artefactos electrónicos están en la parte superior de la lista debido a que gracias al factor precio, ¿no? Han de movilizar una gran cantidad de dinero, ¿no? Lo contrario a lógico, entonces, sería algo anormal o algo contrario a la razón. Por lo tanto, atendiendo a las alternativas, sería absurdo. En la pregunta 2, el término que se opone a notable es... Mediocre. A ver, revisamos. Casa. O sea, si no es mediocre, es ordinario o modesto. Ok, ordinario, muy bien. La Profesora, moda por su precio, ¿no? Pues no debería estar, ¿no? No debería estar, decimos, ¿no? Entre los primeros puestos. Sorprendentemente sí lo está. Por lo tanto, lo contrario a notable es algo que es ordinario, ¿no? profesora, Algo, sí. ¿cuál es la diferencia entre mediocre y ordinario? Mediocre, bueno, que está, digamos, en una línea de, digamos, de regular, más o menos, ¿no? Ordinario es algo común. Profesora, Ordinario y de es inesperado, inusual. inesperado, es algo que ocurre de un momento a otro, ¿no? Inesperado, ¿no? De manera inesperada me llamaron por teléfono, ¿no? O sea, es algo no esperado. Y lo otro que me dijeron, ¿cuál es? Inusual, algo que no es usual. Por ejemplo, yo digo, no es usual que me llame la directora, ¿no? Tiene que ver con un tema de periodicidad. No, no es usual que me llame la directora. No es usual que me llame mi hermano que está en Trujillo. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. ¿Quedó claro? ¿Listo? Ok. Muy bien, entonces creo que nos tocaba la 3. El antónimo contextual de umbral es Dado. No estoy segura. dado. Ok, dado. Muy bien, base. Y es que el billón de dólares es la cúspide a la que se ha llegado a recaudar antes del 2027. Por eso, lo contrario a umbral es algo que no está en la parte superior, sino en la parte inferior, es decir, atendiendo a las alternativas en la base. No, no está en la parte superior, está al contrario, ¿no? En la parte, bueno, atendiendo a lo que tenemos acá sería base, ¿no? Ah, La profesora, base. ya estamos en receso. Ah, ok, listo. Entonces, si está confirmado hasta las 11:10, ¿cierto? Sí, profesora. Listo. Descansamos. Ok, chicos, ya son las 11:10. Vamos a continuar con significado denotativo y significado connotativo. Sí, Muy profesora. bien, tenemos, sí, Le dice que sí, sí. Le dice que sí. ya, ya. Ok, entonces vamos viendo la lectura del texto 4 y resolviendo, chicos. Adelante.
Profesora, ¿Sí? Claman está en negrita, pero creo que no hay ninguna pregunta para Claman. Sí, eso es lo que me he estado dando cuenta. Sí, bueno, simplemente lo dejamos ahí. De repente se iba a hacer una cuarta pregunta y no hay problema. Entiendo, profesora. Listo. A ver, unos minutos. Muy bien, vemos las respuestas. En el texto, el término pitado connota todo excepto. Indiferencia. Muy bien. Alternativa A. Y es que en ese contexto, un penalti pitado, bueno, hace referencia a la función del árbitro, ¿no? Intervenir y sancionar un evento que contravenga la normativa de fútbol, ¿no? Por lo tanto, el árbitro no puede, en este caso, diferir. En la pregunta número 2, la expresión en un abrir y cerrar de ojos connota. Velocidad. Avión. Muy bien, no, sería velocidad, ¿no? Abrir y cerrar de ojos, algo rápido, ¿no? La expresión hace referencia a un hecho que puede cambiar algo de manera rápida, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, algo muy rápido. Pregunta número 3. El término vehemencia connota. Intensidad. Muy bien. Alternativa B. En este caso, el término vehemencia refiere a que los aficionados reclaman, ¿no? Con un alto grado de fuerza que se anule el famoso VAR. Muy bien. Ahora sí, pasamos a comprensión lectora. Ya tenemos las 5 preguntas a continuación. Vamos leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo la respuesta para esta pregunta 1. La intención principal del autor del texto es... A. Avión. Avión. Muy bien. A. Refutar la idea de que el consumo de la vitamina C ayuda a prevenir o curar el resfriado. Muy bien. Pregunta 2. El término abreviar connota. Casa. Muy bien. Alternativa C. Acortamiento del tiempo. Efectivamente, según investigaciones, consumir vitamina C hará que el periodo de resfriado obviamente se acorte. Muy bien, pregunta número 3. Se infiere del texto que el consumo excesivo de vitamina C resulta... Barco. Barco. Muy bien, barco. Innecesario porque el cuerpo solo necesita una dosis determinada. Efectivamente, el cuerpo humano absorbe 1000 miligramos de vitamina C, ¿no? Entonces, el resto es excretado, ¿no? Mediante la orina, así que no es necesario consumir más de esta cantidad porque finalmente, pues, no sirve, se pierde. Pregunta 4. ¿Es incompatible con la lectura afirmar que el consumo de vitamina C en un contexto de resfriado resulta completamente inútil, ya que... Enano. Muy bien, enano. El consumo de tal vitamina puede significar que los malestares del resfriado duren menos tiempo. Y es que a la letra, ahí en el texto se ha escrito que mantenerse, así nos dice al día, con la vitamina C, puede ayudar a abreviar un poco el sufrimiento. Porque luego nos dice, las investigaciones sugieren que las personas que toman de 1 a 2 gramos de vitamina C por día pueden estar enfermas de un resfriado durante un poco menos de un tiempo, ¿no? Es decir, hay que ir más o menos en el marco de lo recomendado respecto a los cítricos. Pregunta Profesora, 5. entonces, ¿qué respuesta es? ¿Perdón? ¿Qué respuesta es de la 4? La E. Ahí. Pregunta 5. Si las personas por fin emprendieran que el consumo de la vitamina C no les ayudara a prevenir o curar el resfriado, entonces... Barco. Barco. Muy bien, barco. En ese contexto, el consumo excesivo de suplementos de vitamina C podría reducirse, ¿no? Y es que se puede inferir de la lectura que las personas toman suplementos de vitamina de manera excesiva para prevenir o curar el resfriado, basándose pues en ideas, ¿no? Sin sustento científico. Muy bien, vamos rápidamente a la sección B. Tenemos el texto 1, texto mixto. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Profesora. ¿Ya están? Hola. Hola. Yo sí estoy aquí. Ah, sí, pensé que era mi internet. Ah, ya no, sí estamos acá. Vamos viendo ya, porque bueno, ya con la imagen, con la infografía está bastante claro. Primera pregunta, el texto trata sobre... Avión. Muy bien, Avión. avión. La depresión como la principal causa de suicidio. Efectivamente, vemos que el texto y la imagen refieren que la depresión es la principal causa de suicidio. ¿No? A partir, obviamente, de la idea se desarrollan también, como hemos visto, algunos casos específicos. Pregunta 2. El verbo aislar denota, Casa. Casa. No, Expulsión, entonces. no, denota, Protección. no Protección, protección. protección. En el texto, dicha palabra aparece en un contexto en el que se plantea una señal para reconocer, ¿no?, a un potencial, suicida, ¿no? Entonces, Profesora, aquella señal es la protección, en este caso, buscada por los amigos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna intervención? sí, denota, ¿qué era la diferencia de nota y el otro? Connotar. Ajá. Connotar significado de contexto. Denota Y la es denotación, diccionario. ajá, exacto. ¿Es qué? Más Es del literal. significado del diccionario, el significado de diccionario atendiendo a uno de los tantos significados. Ya Ah, eso ya. tienen que ir tomando nota. Pregunta número 3. En relación con el tercer párrafo y la infografía, ¿es compatible con el texto sostener que? Casa. Muy bien, casa. La depresión puede ser reconocida a través de ciertas señales, ¿no? Fíjense ahí en el tercer párrafo y la imagen, bueno, señalan pues que las personas pueden dar eso, dar señales cuando están padeciendo de depresión. En la pregunta 4, respecto a los síntomas de la depresión, podemos inferir que, Avión. Avión. muy bien, A, la advertencia de un amigo o familiar es vital. Y es que el texto nos dice que una persona con depresión no advierte con facilidad los síntomas de tal afección, por lo que no busca ayuda, ¿no? Porque su detención no es fácil, ¿no? De la persona que lo padece, ¿no? En efecto, pues el cuidado de una segunda persona entonces es determinante para que no hayan consecuencias que lamentar. Pregunta 5. Si los trastornos mentales fueran más fáciles de detectar, entonces, Enano. Enano. ok, posiblemente el número de suicidios efectivamente disminuya. Muy bien. Vamos rápidamente al texto 2. Tenemos textos dialécticos, texto A y texto B, y luego las preguntas. Leamos por favor con atención. Ya saben, hay un tema polémico que atraviesa ambos. Identifiquemos, veamos la postura de un autor a favor o en contra y los argumentos. Pero claro, atentos a las preguntas. Adelante.
Muy bien, vamos viendo entonces el desarrollo de estas preguntas. Nos dice, el tema central de la discusión gira en torno a... Casa. ¿Dado? Ok, dado. El ataque contra civiles en la guerra Israel-Hamás, ¿no? Fíjense, vemos que ambos textos plantean una posición sobre los ataques contra civiles por parte de Israel, ¿no? Y Hamás. Ahora, según el texto A, Hamás es el único que ataca a civiles. Mientras que para el texto B, tanto Hamás como Israel han atacado a civiles, ¿no? Durante su guerra. Por eso tenemos en este caso que se discute eso, ¿no? Sobre el ataque contra civiles. Uno dice que solamente uno, el otro autor, como digo, se enfoca en que han sido ambos, ¿no? Entonces, gira el tema en torno a la alternativa de dado. En la 2, el verbo alimentar connota... Dado. ¿De? A ver... Creación. Ok, alternativa de dado, creación. Muy bien. Pregunta número 3. Según ambos textos, ¿es compatible sostener que? Casa. Casa. Muy bien. C. En el texto B, no se niega que jamás atacó a civiles inocentes. Efectivamente, ahí en el texto B, más bien se denuncia, ¿no? El ataque de Israel contra los civiles de Hamás, pero obviamente se acepta que esta organización también ha atacado a civiles de Israel. Por eso tenemos alternativa C. En la pregunta 4, respecto a la postura hallada en el texto B, podemos inferir que... Dado. ¿Dado? Muy bien, dado. Posiblemente Israel financió a los terroristas de Hamás en un inicio. Efectivamente, el texto vemos que compara a Israel con Estados Unidos, ¿no? Pues señala que este último país, ¿no? En un inicio, ¿no? Creó al grupo que enfrentó en Afganistán, así como posiblemente lo hizo Israel con Hamás. Por eso tenemos de dado. Profesora, ¿Sí? en la pregunta 5, ¿a qué se refiere con perímetro? Si Israel no controlara el perímetro de Hamás, bueno, obviamente que vamos a ver que el perímetro de Hamás tiene que ver con el espacio, ¿no? El territorio, ¿no? El territorio que toma. Claro, ¿no? Contra el territorio donde está ubicado Hamás, ¿no? Y obviamente con todos. O sea, el perímetro, digamos, que tiene, no La ubicado en ubicación. exacto, territorio. Entiendo, profesora. Muchas gracias. Ok. Entonces, la pregunta 5, si Israel no controlara el perímetro de Hamás, entonces... ¿Ah? ¿Casa? ¿Avión? No. No. A ver, lean bien. ¿Barco? Alternativa B de bueno, efectivamente. Sí. En ese contexto, ¿no? En un escenario que nos plantea la pregunta 5, no es que eso lo dice el texto.
Entonces, si Israel no controlara el perímetro de Hamás en ese escenario, entonces los ataques de este último serían más constantes, obviamente. Y es que se entiende que Israel controla el perímetro de Hamás por los posibles ataques, ¿no?, de esta agrupación contra su territorio, Ah, ¿no? profesora, Sí. se refiere porque la habían situado, ¿no? O sea, no dejaran que se salgan de cierto lugar. Así es, así es. Entiendo, sí, ya. Gracias, profesora. Ok, muy bien. Vamos entonces a, ¿cómo estamos? Uy, estamos contra el tiempo. Tenemos luego el passage. Muy bien. Vamos a ir viendo, ya estamos contra el tiempo, las respuestas del passage, por favor. Tomen nota, vamos a dar las claves del passage. Tenemos pregunta 1, respuesta dado. Pregunta número 2, respuesta enano. Pregunta número 3, respuesta casa. Pregunta número 4, respuesta dado. Pregunta número 5, respuesta enano. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces ya tienen ahora agendado otra tipología de pregunta muy importante. En esta tipología de pregunta que hemos visto hoy día, significado contextual, sinonimia, antonimia, denotativo, connotativo, a pesar de ser bien sencilla, se equivocan muchos. Hay muchos errores en la resolución de esta pregunta y mi teoría es que se presentan los errores porque no siguen el proceso, ¿no? Es decir, ven la palabrita en negrita y dicen, a ver qué nos piden, sinónimo, y busco el sinónimo, ¿no? Bueno, ya vieron que eso no es así, hay que hacer el proceso de significado de contexto siempre. Y si bien es cierto, todas las preguntas, ¿no?, que van a ir siempre acompañando a la lectura, van a preguntarles por el significado connotativo o significado contextual, eso va a primar porque la idea es que manejen ustedes inferencia de significado, ¿no? Es lo que se hace en significado contextual. Por ahí, ¿no?, hay que estar siempre bien atentos porque podría ser que aparezca significado denotativo, como hoy día lo han tenido en una, ¿no? Y que la mayoría se equivocó. Y es que no era connotativo, sino denotativo, ¿no? Generalmente no ocurre, pero por ahí, ¿no?, hay que estar siempre bien atentos. Chicos, les agradezco a todos su atención el día de hoy. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Un abrazo. Hasta la profesora. Gracias, profesora. Chao, gracias a ustedes. Cuídense.